por favor, analizar estos hechos y enlazarlo con la actualidad, con lo que está viviendo tanto Estados Unidos como el mundo en Appreciate very general. much your generous invitation to be here tonight. You bear heavy responsibilities these days, and the article I read some time ago reminded me of how particularly heavily the burdens of present-day events bear upon your profession. I have selected as the title of my remarks tonight, "The President and the Press." Some may suggest that this would be more naturally worded, "The President versus the Press," but those are not my sentiments tonight. My topic tonight is a more sober one, of concern to publishers as well as editors. I want to talk about our common responsibilities in the face of a common danger. The events of recent weeks may have helped to illuminate that challenge for some, but the dimensions of its threat have loomed large on the horizon for many years. Whatever our hopes may be for the future, for reducing this threat or living with it, there is no escaping either the gravity or the totality of its challenge to our survival and to our security. A challenge that confronts us in unaccustomed ways in every sphere of human activity. This deadly challenge imposes upon our society two requirements of direct concern, both to the press and to the President. Two requirements that may seem almost contradictory in tone, but which must be reconciled and fulfilled if we are to meet this national peril. I refer first to the need for far greater public information, and second, to the need for far greater official secrecy. The very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in ensuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. No president should fear public scrutiny of his program, for from that scrutiny comes understanding, and from that understanding comes support or opposition, and both are necessary.
I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people. For I have complete confidence in the response and dedication of our citizens whenever they are fully informed. I not only could not stifle controversy among your readers, I welcome it. This administration intends to be candid about its errors. For as a wise man once said, an error doesn't become a mistake until you refuse to correct it. We intend to accept full responsibility for our errors, and we expect you to point them out when we miss them. Without debate, without criticism, no administration and no country can succeed, and no republic can survive. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. And that is why our press was protected by the First Amendment, the only business in America specifically protected by the Constitution, not primarily to amuse and entertain, not to emphasize the trivial and the sentimental, not to simply give the public what it wants, but to inform, to arouse, to reflect, to state our dangers and our opportunities, to indicate our crises and our choices, to lead, mold, educate, and sometimes even anger public opinion. This means greater coverage and analysis of international news, for it is no longer far away and foreign, but close at hand and local. It means greater attention to improved understanding of the news, as well as improved transmission. And it means, finally, that government at all levels must meet its obligation to provide you with the fullest possible information outside the narrowest limits of national security, and we intend to do it. And so it is to the printing press, to the recorder of man's deeds, the keeper of his conscience, the courier of his news, that we look for strength and assistance, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. El asesinato del presidente Kennedy. Ojo que la historia no vuelva a repetirse. El expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, también realizó críticas a las agencias de inteligencia. Todavía no se sabe a ciencia cierta quién lo asesinó. Se ganan muchos enemigos cuando se es honesto y se enfrenta a distintas fuerzas a la vez. Trump es el Kennedy republicano. Asesinado ante los ojos del mundo. No todos los días se ve al presidente, ni que él mismo muera asesinado. Lamentablemente, esto fue lo que le sucedió a John F. Kennedy. El día de 22 de noviembre de 1963, a eso de las 12:30 am, un hecho impensable cambió la vida del mundo. Uno de los hombres más poderosos del mundo fue asesinado por una bala en su cabeza. Los disparos y el pánico acabaron con el ambiente festivo del David Plaza en Dallas, Texas, cuando iba pasando la caravana presidencial. Una gran multitud de personas daba la bienvenida al presidente John Kennedy cuando esta horrible detonación y una bala terminó con la vida del presidente. Todo esto sucedió tan rápido que nadie comprendía lo que pasaba. Su esposa, aturdida y desolada, tratando de ayudarlo. Sin embargo, el hombre más poderoso, quien se creía invencible, fue llevado de inmediato al Parkland Hospital de Dallas, donde fue declarado muerto. Caso John F. Kennedy, ¿quién fue su asesino? Sospechosos — ¿fue todo una farsa? Lee Harvey Oswald, un pobre diablo con relaciones poco claras con el comunismo, fue detenido y culpado por el magnicidio y ejecutado al día siguiente por otro culpable, Jack Ruby. Jack Ruby fue ampón con aparentemente nada que ganar, y sin mucho que perder, al que un cáncer repentino y agresivo se llevó antes de que pudiera ser ejecutado. La investigación comenzó de inmediato. Sin embargo, la infinita cantidad de lagunas que ofreció el caso,
hizo que pronto fuera considerado como una gran interrogante con tintes de conspiración. Pero, ¿quién, cómo y por qué mataron a John F. Kennedy? A continuación te presentamos la lista de 4 hechos que desmontan el informe de la Comisión Warren y las conclusiones del FBI, aunado a una deducción acerca de quién fue el verdadero asesino. Elementos a considerar al momento de desmontar el caso John F. Kennedy. 1. Las leyes de la física. Imaginemos jugar billar teniendo un buen tiro con las bolas alineadas. La blanca, una de color, y detrás de ella, la tronera. Un buen disparo, la bola blanca impacta a la de color y por la ley de la conservación del movimiento, va directo a la tronera. Es lo que se espera para que suceda. Pero según la teoría de la Comisión Warren, la bola de color vendría directamente hacia ti. En las grabaciones se puede ver con claridad cómo el presidente Kennedy, herido y muy débil, sufre un impacto devastador en la cabeza saliendo hacia atrás. El lado derecho de la cabeza de Kennedy estalló desparramando su cerebro. El doctor que atendió al presidente declaró que se dio cuenta de una herida aproximada de 7 centímetros en la zona parietal donde había perdido una considerable porción de masa cerebral. Otro doctor que también lo atendió, comentó que 1/4 de la parte derecha de la nuca había sido destrozado. Ambos coincidían en que la herida en la cabeza que presentaba aquel paciente eran compatibles con un disparo frontal lateral. Por tanto, este primer elemento nos indica que Kennedy fue atacado por más de un tirador. 2. La bala mágica. Lo de una bala solitaria fue una conclusión fabricada con el fin de dar validez a las tesis oficiales. Esta teoría dice que en el primer impacto recibido por el presidente, esta bala entraría por la espalda de Kennedy y saldría por su cuello, efectuando su primer viraje para seguir desplazándose hacia adelante y hacia la izquierda. Aquí se detendría en el aire, haciendo un gran giro a la derecha e impactando en la espalda del gobernador que iba sentado en el puesto de adelante del mismo vehículo. En una trayectoria luego un poco ascendente, la bala saldría por la parte delantera de su cuerpo y dando un giro hacia abajo, se introduciría en su muñeca derecha. Finalmente, en el aire la bala hizo un giro extra de más de 90 grados, hasta llegar al muslo izquierdo. Sin embargo, esta descripción es poco creíble. Una bala podría girar dentro de un cuerpo, impactando zonas de diferentes densidades que podrían cambiar fácilmente su trayectoria. Además, si ésta saliera con una dirección descontrolada puede efectuar leves arcos en el aire, lo que no puede hacer un cuerpo sólido en ausencia de fuerzas externas. Pues bien, estos giros diferentes y consecutivos en el aire pueden modificar su trayectoria, pero para pensar que fue así se debe de pensar que esta bala realizó 4 giros en el aire más cerrados de lo posible y que 2 de ellos tuvieron un impacto nada congruente con las leyes de la física. No obstante, lo cierto es que sin la bala solitaria mágica no hay teoría oficial, y sin esta, estaríamos probablemente ante una conspiración. Por lo que, la bala mágica se convirtió en una cuestión de fe inamovible para los efectos de los informes especiales. Nadie podía dudar de esto por imposible que resultara, siendo inefable ser así y sin más discusiones aún sabiendo que el cuerpo principal de esta bala, más los fragmentos encontrados, superaban el peso de una bala. Si se asumiera que 2 balas actuaron en solitario, como lo reflejan en el informe oficial, se debería aceptar que el primer tiro falló. Pero, se debería de asumir además que la segunda bala no cumplió con las normas físicas y que la tercera causó heridas incompatibles con la trayectoria según los médicos y los testigos. En fin, cada quien sacará sus propias conclusiones. 3. Mascarada. Este informe Warren fue una burla, siendo una comisión gubernamental destinada completamente a enmascarar la verdad que se limitó a dar por buena la versión oficial lo más. El informe únicamente se limitó solo a entrevistas de testigos dudosos, obviando a las personas claves de este momento, y sin hacer constar todas las anomalías que existieron. Fue tan contraria a lo que en realidad debe ser una comisión de investigación que hay dudas de que no fuese un acto premeditado.
Los servicios secretos impidieron bajo amenaza de muerte que la autopsia se hiciera en Dallas y el cuerpo envuelto en sábanas finas fue trasladado en un lujoso ataúd de bronce hasta Washington. El féretro desembarcó en la base aérea de Andrews, siendo luego trasladado al centro médico de Tesla. Después de un trayecto largo, este cuerpo apareció envuelto en plástico y con cremalleras en un modesto ataúd sin ornamentos. En este trayecto, el cuerpo del presidente Kennedy fue cambiado de ataúd y le habían aspirado el cerebro, desapareciendo la masa cerebral que allí quedaba dentro. Jamás se pudo analizar correctamente la masa cerebral, impidiendo que se pudiese verificar en la autopsia cuál fue el verdadero sentido de la bala. Parte del trabajo ya se había hecho desde adentro del gobierno. 20 años después, varias fotografías de este informe salieron a la luz mostrando una pequeña y limpia herida en la nuca. Absolutamente todos los testigos que estuvieron involucrados afirman que estas fotografías son totalmente falsas. La prueba más importante había desaparecido desde las propias instituciones del Estado. Ninguna anomalía se constó en el informe oficial. 4. La fabricación de un caso. Con muchos cabos sueltos todavía y con tantos testigos importantes, los más reservados fueron ignorados totalmente y los más vulnerables fueron amenazados para que guardaran silencio. Pero aún quedaba mucho por resolver. Dar por buenas tantas incoherencias y dejando a un lado lo sospechoso, en cuanto al arma que dicen que fue encontrada en una librería y disparada por Lee Harvey Oswald, fue identificada como una Mousel 765 por los investigadores que la encontraron. Pero todos cometieron un gran error, y es que en el informe definitivo estos supuestos expertos no acertaron en el calibre. Ya que, este crimen se realizó con una Malicher Carcano 6,5, mientras que el arma que tenía Oswald en su propiedad poco se parecía. Un curioso error por parte de gente que examinaba armas a diario, es que no supieran explicar cómo Oswald, tan mal tirador, pudo acertar en un blanco en movimiento 3 veces en menos de 7 segundos y 2 de ellos siendo precisos. Era obvio que quien hizo esto era un gran experto. Todas las pruebas obtenidas por la policía local de Dallas fueron requisadas muy rápido por los servicios secretos. Esto sin hablar de que fuera permitido el acceso de Jack Ruby a dependencias policiales sin autorización, colado por un garaje y sin revisión, para ejecutar al testigo principal del caso y único acusado. Asesinato de Lee Harvey Oswald por Jack Ruby. ¿Por qué lo mató y por qué la policía lo permitió? Una llamada anónima y real fue hecha advirtiendo que se deberían cambiar todos los planes para el traslado de Oswald, donde decía porque nosotros vamos a matarlo. El policía que atendió a esta llamada dijo parte de lo sucedido, pero no se supo nada más de este tema. Días más tarde, el policía reconoció la voz que le había avisado como la de Jack Ruby. Tampoco se le dio importancia a la cantidad de llamadas hechas por Jack Ruby, las cuales se multiplicaron por 20 en los días previos a la llegada del presidente. No se tuvo en cuenta que alguien actuaba por su cuenta llamaría el día anterior para avisar y se atendieron las súplicas para decir la verdad, en un ambiente y sitio más seguro, porque él sabía que pronto lo matarían en Dallas. Condenado rápidamente a la muerte, no se logró responder a más preguntas ni ser ejecutado. Pues, su misterioso y agresivo cáncer que apareció de la nada lo mató en unos días. ¿Qué sucedió con la seguridad del presidente Kennedy? En esta visita de un presidente, donde no fue inspeccionada la seguridad de manera exhaustiva ni siquiera a un mes a darse, parece algo demasiado improbable. A menos, claro está, porque no se tenía la intención de proteger la vida de Kennedy, sino que se dio la orden de que no era necesaria la presencia del servicio secreto para proteger la comitiva el día de los hechos, y que la ruta que siguieron, estaba prohibida por los manuales al conceder los 3 ángulos del disparo. La guardia personal de John F. Kennedy estuvo la noche antes en un conocido club trasnochándose y bebiendo con las bailarinas, encontrándose todavía en recuperación de la ebriedad cuando el presidente fue asesinado. Además, el reconocimiento acústico dio un 97% de probabilidades de que un rifle disparara desde la loma de hierba. En fin,
Fueron tantas las incoherencias de este informe, propósitos, órdenes, mentiras que se dijeron y se cometieron. Al final, nada de esto sirvió. Nada fue investigado, todo lo silenciaron. Un hecho tan delicado como el volarle la cabeza al hombre más poderoso del mundo fue dejado en las sombras. ¿Qué sucedió realmente? Respondiendo las preguntas. Se crearon varias conclusiones y muchas preguntas, entre ellas, ¿cómo, por qué y quién? Kennedy era un hombre muerto, pues demasiados enemigos y pocos amigos hacían que su vida valiera poco para quienes tenían motivos para matarlo, entre ellos, la CIA, Fidel Castro, los exiliados cubanos, el caso GB, la mafia, la industria petrolera, la industria armamentista, y hasta el mismo vicepresidente Johnson. E incluso hay quienes también piensan que solo fue víctima de una despiadada maldición. Conclusiones y teorías hay muchas con respecto a este caso. 1. El asesinato. En la versión oficial, se dice que este acto fue hecho por un hombre solitario. Por otro lado, se afirmó que tanto el presidente como el gobernador recibieron el primer impacto. Hubo otro disparo cruzado que generó las otras heridas de Kennedy y el gobernador. Luego, el conductor del vehículo fue quien remató en la cabeza. Pues, si alguien desea matar a una importante persona delante de una multitud, lo lógico sería asegurar el hecho con un fuego cruzado de 3 hombres. Expertos en manejo de armamentos de puntería precisa y de gran personalidad, haciendo posible que todos actúen independientemente. Ya que, en caso de problemas, no los puedan vincular. Llegar, disparar y salir es lógico, y todo puede apuntar al tirador. Todo experto en estos temas sabe lo difícil que es salir ileso de un fuego cruzado de 3 vértices, ya que reduce a 0 la capacidad de estar cubierto. Y si el primer disparo lo pone sobre aviso y emprenda la huida, siempre uno tiene la opción de disparo perfecto. 1 atrás en línea recta y 2 a laterales estando 1 a cada lado, como la línea frontolateral izquierda que daba al descubierto se pudo modificar y colocar 2 terceras. 2. ¿Qué ocultaron los testigos importantes? Una persona que estuvo en el local tomó una foto instantánea que permaneció oculta por décadas. Al fondo, entre los arbustos, se ve una figura. Una foto instantánea del supuesto asesino de Kennedy se situaba en la zona donde más de 50 personas como testigos importantes rectificaron que este fue el disparo que lo remató, siendo escalofriante la postura y la posición de un hombre diestro y listo para disparar un rifle. Según los relatos, el hombre vestía uniforme y accionó con un destello un dispositivo que por sus proporciones no parecía una cámara, pero sí a un arma. 3. ¿Quiénes fueron los verdaderos responsables y por qué? Una de las primeras teorías que salieron fue la de la conexión cubana. Fidel Castro había alcanzado el poder en 1959, propiciando que numerosos exiliados cubanos llegaran a Florida. La desastrosa invasión de Caño Cochino hizo que estos exiliados odiaran a Kennedy por el desastre causado, e incluso el propio Fidel jurara venganza por esto y por los numerosos intentos y por los varios intentos de asesinarlo hechos por la CIA. Lo cierto es que si algo por poco que haya sido les hubiera indicado que Cuba le hubiera dado a los Estados Unidos iniciar la invasión de la isla ante la comunidad internacional, por lo que era imposible. El juego político global. Rusia y Cuba, geopolítica. Otra teoría de aquella época pudo haber sido la enemistad con el entonces presidente soviético, Nikita Jrushchov, y se especuló que este quería ver muerto a Kennedy. Esta teoría cobró fuerza por el pasado en Rusia de Oswald, su mujer soviética y sus posibles vínculos con la KGB. Pero años después, unos documentos demostraron que la enemistad de estos dos presidentes era de cara a la prensa y que estaban por firmar documentos ya hechos para la cooperación en varias áreas, como la carrera espacial. La muerte de Kennedy fue un duro golpe a las políticas que se vieron frustradas de su homólogo soviético, y con esto surgió la duda de que la KGB pudo haberse sentido traicionada por el presidente ruso, destruyendo así la cooperación entre las dos naciones. De ser cierto, entonces las agencias gubernamentales americanas se hubieran empeñado en ocultarlo.
La mafia y las industrias petroleras. En cuanto a la mafia, por sus obras ya conocidas, fue la guerra abierta declarada por el presidente Kennedy al mundo del AMPA y daba razones de sobra a estos grupos criminales organizados para eliminarlo. También se especuló que estos criminales organizados enviaron a Oswald y después a Jack Ruby, hombre muy cercano a la mafia, para luego eliminarlo. Pero esto hubiese sido una operación delicada para ellos, pues en caso de la menor equivocación, podrían perderlo todo. La mafia sí tenía poder para hacer desaparecer algunas pruebas comprometedoras, pero no con el control con que se dio todo. Tanto el estilo del crimen y el tipo de armas no les correspondía. Otra teoría, pero sin muchas pruebas, es la que aquel asesinato fuese hecho por la industria militar y petrolera. Puesto que las políticas de Kennedy estaban por destruir los intereses de las dos, había cantidades de motivos para matarlo, uno por dólar que se hubiera perdido de no ser por su muerte. Sin embargo, no existieron pruebas que arrojaran luz por este túnel. También se acusó al vicepresidente Lyndon Johnson en la implicación en estos hechos por sus grandes ansias de poder y su desavenencia con muchas de las decisiones políticas de Kennedy. Una empleada doméstica aseguró que el vicepresidente había pasado horas planeando algo que podría ser la ejecución de los hechos. Se dijo que una huella fue encontrada desde la librería donde supuestamente disparó Oswald. Esta huella parcial pertenecería a un conocido socio del vicepresidente. Algunos dicen que su ejecutor personal, Malcolm Wallace, fallecido poco después. Aunque la huella después fue retirada de los archivos del caso y de esto nada se confirmó, 6 testigos lo vieron en Dallas el día de los hechos. La CIA, asuntos internos. Una teoría más implica directamente a la CIA, la cual resulta ser las más creíbles, pues esta organización también tenía la capacidad de las estructuras para preparar el plan, ejecutarlo y enmascararlo ante el mundo. No era secreto los inconvenientes que tenía la CIA con la Casa Blanca en este tiempo, pues la CIA no entendía del por qué consentir de cierta manera el comunismo en Cuba dentro de su casa. Por otra parte, la CIA había sido humillada por la cúpula debido al desastre de la Bahía de Cochinos, teniendo este cuerpo los motivos y la capacidad, pero era inentendible que hubiesen llegado a tan lejos. Pero lo cierto es que las verdaderas pruebas fueron destruidas con gran rapidez. Conclusiones, investigaciones posteriores. ¿Cuál de estas distintas versiones pudo haber sido la correcta? Aunque existieron más y cada quien puede tener su propia teoría con respecto a este hecho que estremeció al mundo. Muchas pistas se siguieron por largo tiempo, años y años. Pero, una de ellas puede ser estremecedora representando la más cercana y útil para el caso y que se fue desvelando posteriormente. Pistas de la mafia corsa. 20 años después del crimen, un periodista y escritor, Stephen River, fue informado de que un posible sospechoso. Para saber algo de aquel caso, se entrevistó con él, tratándose de Christian David, un narcotraficante francés de origen corso. Siendo esta la cuna de grandes asesinos a sueldo y es agente de varios servicios de inteligencia, el periodista tuvo que negociar con este preso y la historia que relató fue impresionante. Según David, 6 meses antes del asesinato, en Marsella el líder de la mafia corsa le ofreció un contrato para matar un político norteamericano dentro de Estados Unidos. David preguntando si sería un senador o congresista, respondiéndole que el político era de la más alta instancia. David consideró que eran demasiado los riesgos y no aceptó el contrato. Más tarde se enteró que 3 personas sí habían aceptado aquella propuesta, de los cuales 2 todavía tenían vida y no dio sus nombres por el código del silencio. El tercer hombre ya muerto fue asociado con los hechos por primera vez, Lucien Sarti, un psicópata convertido en asesino a sueldo quien aceptaba encargos por todo el mundo. Con su reputación de temerario, hacía que pocos trabajaran con él, pues anteponía el trabajo a la seguridad. Era un monstruo hasta que lo asesinaron en Ciudad de México en 1982. Según Christian David, estos 3 hombres huyeron a Ciudad de México, donde estuvieron por 1 mes antes de entrar a Estados Unidos por la frontera de Texas usando pasaportes italianos y fueron recibidos por un miembro de la mafia de Chicago.
Los llevó a una casa de seguridad en Dallas y allí estuvieron hasta el día marcado haciendo constantes visitas al lugar de los hechos. El asesinato. Llegado aquel triste día el 22 de noviembre de 1963, los dos hombres de identidad desconocida se apostaron en dos edificios para disparar detrás de la comitiva, uno en posición elevada y el otro en posición baja. Lucien, haciendo gala de su característica de temerario, quería situarse sobre el puente del ferrocarril justo frente a la comitiva, pero la presencia de la policía lo hizo taparse por un montículo de hierbas a la derecha en sentido de la comitiva. Al pasar el vehículo presidencial, los dos hombres que estaban en los edificios realizaron los disparos prácticamente al mismo tiempo, uno impactando en el cuello del presidente y el otro fallido que impactó en el gobernador. Lucien, disfrazado de oficial de la policía, al frente esperó su turno haciendo su disparo con el arma explosiva en la cabeza del presidente ocasionando daños devastadores cuando la bala se fragmentó y tocó el cráneo de Kennedy. Uno de los dos hombres realizó otro disparo que no tuvo blanco. Kennedy era tanto estorbo para muchos que mucho debieron implicarse para mirar hacia otro lado, imposible que las altas esferas y las agencias gubernamentales pudieran dar detalles para facilitar la situación. La mafia jamás se hubiera expuesto a tanto sin saber que se iba a mirar hacia otro lado. Mundo, 27 de octubre de 2017 5:2.54:2.00 pm. Los tres grandes secretos que revelan los archivos de Kennedy. Este jueves el gobierno estadounidense expuso una serie de documentos frente al asesinato del presidente número 35, John F. Kennedy en 1963. Semana le cuenta las revelaciones más controversiales. El destino quiso que Donald Trump, uno de los presidentes más controvertidos de los Estados Unidos, le correspondiera desclasificar los archivos secretos de uno de los mandatarios más carismáticos de la historia, John F. Kennedy. El pasado jueves, Trump hizo públicos una serie de documentos relacionados con la muerte de Kennedy, amparado en la cláusula titulada JFK Records Act. Se trata de un acta aprobada por el Congreso en 1992, en la que se fijó un plazo de 25 años para que el gobierno estadounidense desclasificara los archivos nacionales. La fecha límite era este jueves 27 de octubre, y Trump no perdió la oportunidad de ser protagonista, incluso se anticipó un día. Cerca de 3.000 expedientes catalogados como secretos saldrían a la luz pública a excepción de algunos documentos que la CIA y el FBI consideran sensibles para la seguridad nacional. La totalidad del contenido de estos documentos abarca unos 34.000 archivos, algunos ya habían visto la luz pública y fueron descritos en numerosos artículos y trabajos periodísticos. En contexto, publicación de documentos sobre Kennedy no apaciguará teorías conspirativas. Los archivos desclasificados contienen una serie de avisos previos al día de la masacre en Dallas, al igual que las secuelas del acontecimiento. Las agencias federales tuvieron hasta el 26 de octubre para decidir cuáles documentos se darían a conocer, lo que en consecuencia ocasionó la censura de la mayoría de estos. Por su parte, Trump le ha dado a la CIA, al FBI y a otras agencias, hasta el 26 de abril de 2018 para exponer las razones que justifican la retención de dichos documentos. Departamentos ejecutivos y agencias me propusieron que cierta información debe continuar siendo editada por razones de seguridad nacional, legal y de política exterior, dijo el presidente Trump y generó alguna decepción entre los que ansiaban secretos de Estado. Puede consultar el enlace del Archivo Nacional de Estados Unidos. La poca información revelada volvió a levantar las teorías conspirativas originadas tras la producción de numerosas películas respecto a los Kennedy, por las cuales surgieron ciertas suposiciones relacionadas con la posible maldición en la familia de John F. Kennedy. Su hermano Robert Bob Kennedy, por ejemplo, quien habría tenido un breve romance con su cuñada Yacie, murió en circunstancias similares. Una de las revelaciones indica que John F. Kennedy habría dado un discurso en el que denunciaba públicamente al líder comunista cubano Fidel Castro. Sin embargo,
Los documentos secretos revelan que ambos mandatarios habrían estado en contacto y se comunicaban con ayuda de la periodista Lisa Ward. Muchos de los 2.891 documentos hechos públicos por los archivos nacionales son de inteligencia cruda y sin verificar. Además, gran parte de su contenido ya se conocía, como que la CIA armó varias conspiraciones para matar al líder cubano Fidel Castro. Y numerosos métodos para acabarlo, como por ejemplo, contaminar su traje de buceo con bacterias o poner una bomba en un coral, puesto que el mandatario comunista era aficionado al buceo. Otra prueba de que la CIA estuvo involucrada en los intentos de asesinato al líder cubano, es un documento de 1975 que expone un posible soborno entre la CIA y San Giancana, mafioso siciliano-americano y jefe de el outfit de Chicago. La Agencia Central de Inteligencia le habría ofrecido a Giancana una suma de $150.000 con el fin de concluir el asesinato de Fidel Castro. Lo cual reitera las suposiciones de que el verdadero asesino de Kennedy fuese el mafioso italoamericano. Le sugerimos, Trump declarará la adicción a opiáceos como emergencia de salud pública. Philip Zenon, autor del libro Un hecho cruel e impactante, la historia secreta del asesinato de Kennedy, afirmó estar decepcionado frente a las revelaciones de los archivos nacionales. Sin embargo, enfatiza en las publicaciones de mayor escándalo. El escritor destaca un archivo particular que involucra al director del FBI de la época, Edgar Hoover. En este se afirma lo siguiente: convencer al público de que Oswald es el verdadero asesino. Lo cual indica que el FBI estaba empeñado en declarar a Lee Harvey Oswald como único culpable del caso. La razón principal era frenar los señalamientos de responsabilidad de la rama de investigación judicial por no haber actuado con antelación para evitar el homicidio. No obstante, Lee Harvey Oswald, presunto homicida de John F. Kennedy, nunca fue juzgado al ser asesinado por Jack Rubenstein, un mafioso de Dallas y quien era propietario de clubes nocturnos. Y aunque muchas teorías han vinculado a Oswald con operativos cubanos o soviéticos, un memo de 1963 del FBI indicaba que la muerte de Kennedy generó duelo en la Unión Soviética. Los soviéticos temieron que el asesinato fuera usado como pretexto para detener las negociaciones con la Unión Soviética, atacar a Cuba y luego expandir la guerra. Traducción de la Carta de 1968 de los Testigos de Jehová. A todas las congregaciones en Estados Unidos. Queridos hermanos, los informes de prensa se han distribuido ampliamente en todo el país basado en despachos desde Jordania ocupada por Israel tratando de atar a los testigos de Jehová con el hombre que asesinó al senador Robert F. Kennedy. Muchas cartas y llamadas telefónicas han sido recibido por la sociedad y hemos escuchado que las congregaciones y los editores individuales han sido confrontados con la acusación que los testigos de Jehová están de alguna manera involucrados en el asesinato. Cuando los informes aparecieron por primera vez en la prensa, la sociedad escribió cartas a las sucursales en Israel y Líbano para determinar si los hermanos allí conocían a la familia Sirán. Nosotros también contacté a las congregaciones en Pasadena para ver si alguno de la familia se dedicó a los testigos de Jehová. Respuestas de la hermanos en el Medio Oriente y en California muestran que ninguno. Un miembro de la familia es un testigo dedicado de Jehová. Entonces los informes de prensa que se han hecho son falsos. Ahora en Nueva York, la sociedad está solicitando servicios de cable, como Associated Press y United Press Internacional, para enviar una corrección a todos los suscriptores. Esperamos que esto se haga y, por lo tanto, se planteen las preguntas. Por personas de todas partes serán respondidas. Si ves algo publicado localmente, envíenos una copia. Si un periódico publicado en su ciudad o la radio local o estación de televisión llevó los informes falsos y sin corrección, se realiza como resultado de un despacho de servicios de cable, lo haría ser apropiado para el supervisor de 9 tener un comunicado de prensa escrito
según la muestra adjunta poniendo su nombre y teléfono. Número en la esquina superior derecha. Por favor no entregue esto. Muestra impresa a cualquier persona, pero cree su propia máquina de escribir local. Copiar. En ciudades donde existe más de una congregación, la ciudad. El servidor debe ser el que presente el comunicado de prensa solicitando un corrección a realizar. No sería apropiado para todos los supervisores en la ciudad para hacer el mismo comunicado de prensa al mismo periódico o estación de radio. Se sugiere que una breve carta sea escrito a los medios de comunicación pidiéndoles que corrijan la impresión de que ha sido dejado por el informe dado, que muestra que la congregación local agradecerá mucho si se puede hacer la corrección. Una corporación sin fines de lucro apareció en Liberar como si en su ciudad no hay informe sobre este tema, entonces no hay necesidad de entregar las noticias. No será apropiado. Nota. La prensa. Eso podría. Si la corrección se realiza en el periódico local o en la transmisión. En la radio o televisión, envíenos un informe que incluya un copia del recorte de noticias si está en el periódico. Lo haremos. Agradezco conocer los resultados de este esfuerzo. Confiamos en que esto ayudará a abrir el camino para un testigo en el campo Okrvik y pondrá las mentes de las personas directamente. Este tema. Quizás los hermanos tendrán oportunidades de explicar los propósitos de la obra que están haciendo los testigos de Jehová. Enseñando a la gente la Biblia, y mostrando lo que defendemos y cómo la ley de Dios prohibiría el asesinato y el asesinato. Ya sea que la corrección se imprima o no, estamos seguros de que el trabajo del reino continuará y Jehová continuará bendiciendo sus siervos mientras defienden los principios rectos de su palabra. Oramos para que la bendición de Jehová esté con usted en su ministerio. Tus hermanos y compañeros de servicio. Anexo de la carta. Superintendente. Teléfono. Corrección solicitada. Tras la muerte del senador Robert F. Kennedy, informes de noticias. De Tayeva, Jordania ocupada por Israel, circuló en todo el mundo que Bisara Siran, padre del presunto asesino, fue uno de los testigos de Jehová. También se dijo que recibió financiera apoyo de los testigos de Jehová y que la familia Siran era ayudado financieramente por los testigos de Jehová para emigrar a la Estados Unidos. Esto está trayendo numerosas cartas y consultas telefónicas a congregaciones de testigos de Jehová y sucursales de la Wattower Bible and Tract Society of Pennsylvania, gobierno. Cuerpo para los testigos de Jehová, en todo el mundo. Muchas personas sepan que los testigos de Jehová condenan todas las formas de asesinato y asesinato, por lo que se han confundido. En algunos lugares, Jehová. Los testigos han sido sometidos a reacciones verbales desfavorables. Algunos suscriptores de revistas publicadas por los testigos de Jehová han cancelado suscripciones. La sociedad Wattower Bible and Tract no conocía el familia Siran. Tomó tiempo obtener los hechos de varios países. Ahora está bien establecido que ninguno de los Siran familias son los testigos de Jehová. Nunca se les dio financiera asistencia de los testigos de Jehová en cualquier momento. Los Angeles Times del 8 de junio informa que miembros de la primera iglesia nazarena de Pasadena, California, patrocinó a la familia Siran en su mudanza a Estados Unidos, pero la señora Siran asiste a la iglesia presbiteriana. Ahora, el New York Times y el Washington Post lo confirman. Viara Siran, quien siempre ha negado los informes de conexiones con los testigos de Jehová, insisten en que es griego ortodoxo. Se apreciará si los que publicaron el falso los informes imprimirán una corrección para responder a los muchos investigadores y poner las cosas en orden.